Un gusto, maestras y maestros, saludarles. Bienvenidos al Instituto Helmholtz. En esta ocasión, con nuestra asignatura Seminario de Modelos Educativos, con el tema que vamos a abordar en esta sesión número 4, los modelos de enseñanza y la práctica en el aula. Proceso de enseñanza y aprendizaje y sus componentes, sus estrategias y los métodos están vinculados a tres características, desde las tendencias actuales en la educación, que sería la pertinencia, la calidad y los cambios estratégicos. Al mismo tiempo, nos habla de una pedagogía tradicional, donde el docente, como una fuente de conocimiento, el estudiante como el objeto de enseñanza. Ahora se ha cambiado, maestras y maestros. El enfoque histórico-cultural, donde el profesor es el orientador, el estudiante es el objeto y el sujeto de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de los componentes no personales que se trabajan en él. En el caso de los objetivos, el para qué, los contenidos, qué se enseña, el método, cómo se trabaja, la forma, cuáles son las actividades que se van a abordar, el medio, qué recursos y la evaluación, la manera de cómo vamos a verificar los procesos educativos. La clasificación de los objetivos están vinculados a la parte educativa y a los procesos instructivos. A partir de ahí, construimos que los educativos son las transformaciones a lograr en la esfera afectivo y los rasgos de la personalidad del educando. En el caso del contenido, los conocimientos teóricos, hábitos, habilidades y valores. El método, como bien se sabe, se sigue la normatividad, el apartado científico, el, la competencia en los estudiantes para promover el correcto desempeño profesional que van teniendo, los medios, el soporte material a los métodos para posibilitar más que todo el logro de los objetivos propuestos. La evaluación, no olvidarnos de ella, que es la interpretación de la medida que nos lleva a expresar un juicio de valor y que dentro de ello vamos a encontrar sus tipos, ¿no? Que la formativa, desde el desarrollo progresivo en el aprendizaje, la sumativa, que es la competencia y el desempeño en la ejecución en una prueba, y sus funciones que permiten el diagnóstico y el control del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto constituye una fuente de crecimiento y no una simple discriminación. En ese sentido, maestras y maestros, en esta sesión número 4 que estamos realizando el abordaje, que nos lleva más que todo a revisar la importancia que tienen los métodos de enseñanza y la práctica en el aula. Hemos trabajado durante el desarrollo de nuestro seminario de métodos educativos vinculados a la importancia que tienen estos y al mismo tiempo el trabajo que se hace en el aula. Identificar los procesos nos lleva a la reflexión sobre la práctica, aprendiendo juntos. Los docentes nos enfrentamos con la barrera de poder abonar al proceso de adquisición del conocimiento del estudiante, de poder atribuir y darle un sentido y un significado a lo que nosotros vamos a trabajar durante la acción educativa. Es importante reconocer el valor de cuestionar la forma habitual de enseñar y de reaccionar con nuestros estudiantes y con nuestros colegas también. La reflexión sobre la práctica
consiste en valor de la información, formular preguntas y buscar e identificar que necesitamos mejorar nuestra práctica educativa. Reflexionar sobre las dificultades, sobre los saberes, los sentimientos que los docentes afrontamos en la práctica es un elemento que fortalece a nuestros saberes y nuestros conocimientos. Ayuda también a pensar sobre la experiencia y la toma de decisiones para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos. En ese sentido, la reflexión sobre la práctica y los beneficios para los docentes, porque permite recapacitar sobre algunos de las causas y veces difícilmente explicables dentro del comportamiento del docente, el por qué hago esto. Ayuda también a pensar sobre las experiencias de la clase con base a sus preocupaciones personales, que permite describir nuevas y mejores formas de hacer las cosas en el aula, en la escuela, en el proceso, a partir de poder describir, de comparar, de transformar la práctica, tomando conciencia de los aspectos esenciales, porque ayuda a profundizar e ir más allá de las formas de analizar los problemas y plantear soluciones pedagógicos, impulsa el aprendizaje docente en pares, ya que apoya a los colegas a un aspecto de formación y de colaboración en las actividades escolares. La reflexión sobre la práctica va a permitir que las maestras y los maestros hagan, reflexionen sobre el contexto y las características y los desafíos específicos para abrir la colaboración con los demás compañeros y compartir saberes, conocimientos, valores y experiencias. Con ello, de hacer una transformación en la práctica docente. Por lo tanto, por múltiples factores, desde la propia formación académica del docente, de la escuela donde se trabaja, de la necesidad de respetar un programa obligatorio, que es el Estado que lo ejerce, y las diversas respuestas y reacciones de nuestros alumnos. En ese sentido, vamos a identificar que la práctica docente está determinada por el contexto social, histórico e institucional. Su desarrollo y su evolución son cotidianos, ya que la práctica docente se renueva y se reproduce con cada día. Esto hace que un docente deba desarrollar diferentes actividades simultáneas como parte de la práctica profesional, de poder brindar soluciones espontáneas ante los problemas imprescindibles que se van dando. En otro sentido, también podríamos afirmar que la práctica docente consiste en la función pedagógica enseñada y en la apropiación que cada maestro hace de su oficio, formarse de manera continua, actualizar sus conocimientos, asumir ciertos compromisos éticos. Ambas cuestiones, a su vez, reciben la influencia del escenario social, que sería la escuela, la ciudad, país. La práctica docente, en definitiva, se compone por la formación académica, la bibliografía adaptada, la capacidad de socialización, el talento pedagógico, la experiencia y el medio externo. Todos estos factores se combinan de diferente manera para configurar distintos tipos de prácticas docentes según el maestro, que además
provocarán diversos resultados. Distintos enfoques que se establecen a lo largo de muchas décadas sostiene la idea de que para aprender una práctica basta con imitar. En este caso, el ejercicio de una práctica docente tiene que estar vinculado al campo teórico también, que surge desde la formación amplia y flexible. Los enfoques, hablábamos durante las sesiones anteriores, los métodos que se dan, como en el caso tradicional, del mismo modo que el tecnocrático, que se va gobernando o dominando por la técnica. Este enfoque tradicional defiende un sistema en el cual los futuros docentes se formen a un nivel teórico durante años y finalmente se aventuren a poner la práctica desde sus conocimientos frente a una clase real bajo su supervisión. En otras palabras, podríamos decir que se considera que existe una sola manera de llevar a cabo el trabajo del docente, que no debe verse afectada por su instinto o por sus decisiones espontáneas. Caso contrario del constructivismo, ante ciertas situaciones inesperadas, los docentes deben poner y poder actuar según su propio criterio, utilizando sus conocimientos para tomar las decisiones más beneficiosas para sus educandos, pero sin olvidar que se trata de personas, de seres con necesidades y trasfondos individuales y no variables en un ejercicio cuya solución ya sí haya para la supervisión. En este enfoque se incorpora la racionalidad de la práctica para abrir puertas a una visión más abierta y flexible de la realidad. Proceso constructivista crítico, desde los finales del siglo XX, una serie de investigadores en el campo de la enseñanza se centraron en la importancia de poder aplicar los criterios antes de actuar. Este enfoque representa el verdadero quiebre con el tradicional, ya que invita a los docentes no solo a pensar antes en su práctica, sino a reflexionar, luego hacerlo para evaluarse a sí mismo y darse la posibilidad de mejorar, elaborar nuevas y más adecuadas técnicas de trabajo. En ese sentido, nos damos cuenta de la evolución que se ha tenido sobre la práctica docente y esta cómo se va ejerciendo. La práctica docente juega un rol de gran relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea se fundamenta en las diversas experiencias plasmadas por cada estudiante y se contribuye a la formación del docente. Momentos de la práctica. Sabemos que está la preparación, el desarrollo y el cierre. Esta preparación, que es un momento destinado a poder rescatar, identificar los aprendizajes, las experiencias previas relacionadas con el tema, el tópico o aprendizaje que se espera lograr en la clase. El desarrollo es el momento más intenso de la clase, caracterizado por una fuerte interacción entre el profesor y los alumnos. Estos entre sí con los materiales de enseñanza y encaminados a desarrollar y a poner en práctica las habilidades cognitivas y específicas de la disciplina. Y el cierre, que sería el momento desde la perspectiva de asegurar y afianzar los aprendizajes, reforzar y aclarar dudas o ampliar la información y también para valorar y estimular, incentivar a los alumnos. Los elementos para la preparación es necesario
activar la atención, visión preliminar de la lección, establecer un propósito y poder incrementar el interés de la motivación. La preparación de las vivencias, de la dinámica motivacional, la presentación del docente, estudiantes, la explicación del material programado, estableciendo los objetivos, la lluvia de ideas, de preguntas exploratorias. Esto nos llevará, más que todo, a poder establecer la necesidad de tomar en cuenta la práctica docente en el proceso. La tarea de enseñar se hace desde la realidad, que es un acto didáctico, y se desarrolla mediante las prácticas que llevan a cabo, en este caso, los profesionales de la educación, ustedes, maestras y maestros, donde la formación de competencias profesionales y la vivencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en toda su amplitud. Podríamos decir entonces que la formación del profesorado, bajo las experiencias, con el análisis de la tarea de la docencia como tal, desde la práctica reflexiva, la colaboración de las comunidades de prácticas reflexivas, conocimiento práctico, la base del saber profesional, compromiso formativo, la apertura e implicación con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y en el centro educativo. El modelo de construcción del conocimiento práctico nos lleva a la identidad profesional, a las competencias, a la metodología didáctica, a los medios de enseñanza-aprendizaje, al saber práctico, a las actividades, a las tareas, a la actuación profesional. El sentido formativo de la práctica docente, desde la caracterización, la acción donde una proyección del conocimiento y una síntesis del conjunto de decisiones que adaptan y asumen a los educadores. Su característica más relevante es poder potencializar la formación, la práctica educativa ha de realizarse de tal manera que los implicados vivan como una experiencia generadora de conocimientos y de búsqueda del sentido. La práctica se concreta con la experiencia personal y profesional que cada docente va consolidando con base del conjunto de decisiones y de formas de avanzar en las actuaciones que se asumen. Esta práctica se va a convertir en la formativa cuando comprendemos con toda amplitud el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Para que una práctica se convierta en un eje para la formación del profesorado, los formadores de todo profesional de la educación debe descubrir que la práctica nos forma y cómo desarrollamos nuestro estilo profesional en la línea para consolidar el modelo de formación, asumir que la práctica debe de incorporar las mejores, que la práctica y el análisis de las rutinas en su sentido de automatización de la práctica se va consolidando
de automatizar algunos comportamientos que facilita la liberación de los mismos, da nuevas opciones para avanzar en un pensamiento creativo. Sin embargo, de someterse a continuas críticas, el desarrollo de rutinas, uso adecuado de los medios, organización del espacio, identificación de las formas emergentes del trabajo, el análisis del contenido. Las prácticas se han de superar la parte de la rutina, el proceso de construcción, de automatización de las rutinas ha de realizarse desde una actitud de búsqueda y rigor de descubrimiento para que éstas se transformen. La práctica reflexiva como un proceso de transformación continua del saber hacer. La práctica es generadora de nuevos conocimientos y realiza con una perspectiva reflexiva y de juicio. Es la garantía de la formación para construir las claves de la profesionalización. Así hemos de llevar a cabo las siguientes actuaciones: centrarse en la actuación de interacción didáctica como un objeto de reflexión, reflexionar sobre qué cuestiones se están fundando, profundizar sobre las teorías interpersonales, avanzar sobre las interacciones e indagar en el compromiso de la práctica educativa. La práctica reflexiva es una realidad de encuentro, de transformación continua, tanto de las teorías como de los modelos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como la base desde la que configuramos un estilo de ser y de saber como profesional, a partir del cual construimos nuevos modelos de elaborar un conocimiento didáctico. La práctica reflexiva es el fundamento para poder avanzar y dar nuevos argumentos a las teorías implícitas. Estas teorías vienen de un estilo creador, transformador, que se va a caracterizar en resumir el proceso reflexivo, más allá de el proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica la práctica reflexiva y una armoniosa toma de decisiones orientadas desde una actitud de indagación, de cuestionar el estilo de trabajo en el aula, de hacer esa valoración reflexiva, de asumir las consecuencias, de poder adoptar las opciones más pertinentes para ver, para ver el proceso de enseñanza-aprendizaje, la coherencia con los modos y los procesos de búsqueda de valores profesionales que deben asumir los docentes y las comunidades educativas. El sentido de las emociones y el desarrollo de la inteligencia múltiples han de estar presentes y apoyadas en las competencias de los docentes, ¿sí? Las que mejor responden a los estilos de complejidad, a las buenas prácticas de un estilo de profesionalización en la acción, el concepto de nuevas prácticas de actuación paradigmática. Una buena práctica es un sinónimo de ejercicio profesional, elevada a la creatividad, al rigor de la concepción, a la coherencia en la acción que se muestra ante los demás para ser vivida, asumida en la colaboración, indagada y mejorada permanentemente. Vivenciar la práctica como buena es consolidar
el estilo del pensamiento y el compromiso de la mejora continua, de la indagación, del conocimiento profesional, el proceso de selección, de validación de las buenas prácticas, para poder afianzar los componentes más representativos del conocimiento práctico y profesional y poder así ampliar los conocimientos. Entonces, el diseño de las prácticas, la identificación de la construcción de la formación formativa, la elaboración de un esquema o modo de organizar de manera general la acción, ¿sí? Las interacciones fundamentales, los escenarios formativos de los educadores y el sistema metodológico. Tomando en cuenta todos estos elementos, pudiésemos identificar algunos aspectos importantes que son necesarios, donde los modelos de enseñanza y la práctica del aula. Los modelos de enseñanza son una actividad generalizada, pues todos los días los docentes, ustedes, en los diferentes niveles educativos, abordan sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde ciertos modelos. Dichos modelos están más o menos articulados a la fundamentación teórica que permiten a los profesores tener mayor o menor éxito para poder ejercer la profesión. Podemos decir que la práctica están articuladas a identificar las necesidades y que son nuevas teorías de enseñanza, así como las experiencias de seguir los pasos que permitan asociar y conectar y crear nuevos conocimientos. Hemos de considerar que no existe un único camino para el éxito pedagógico, ni la solución sin el esfuerzo de los complejos problemas que encuentran los docentes, ni la descripción de un mejor modo de enseñar. No podemos mencionar ciertos principios de la enseñanza como dogmas estáticos, sino como unas interacciones dinámicas en las metas cognitivas y sociales, con los procedimientos que subyacen a las teorías del aprendizaje y a las características personales e individuales del binomio profesional docente-alumno. La fuerza de la educación reside en la utilización inteligente de una variedad de enfoques, adaptándolos a los diferentes objetivos y las características del alumnado. La competencia docente surge de la capacidad de acercarse a los educandos, creando un medio multidimensional y así poder diseñar centros de aprendizaje donde la currícula que ofrezca a los alumnos sea una variedad de alternativas educativas con una necesidad también de nuestra sociedad que se necesita desarrollar, creando nuevas formas de educación, nuevas oportunidades educativas que sustituyan a los métodos actuales. Se, se busca una enseñanza que se pueda reconocer, que sea difícil de poder explicar y razonar a partir de la cuestión que existan trabajos en el proceso. La experiencia nos demuestra que ningún método conocido tiene éxito con todos los alumnos, ni alcanza todos los objetivos. Nuestra tarea entonces consistirá en poder abordar un ambiente de enseñanza en el
en el que poder educar a los alumnos con una variedad de modos que faciliten su desarrollo. Problema de elegir modelos adecuados de enseñanza es diferente. Un modelo óptimo, único, nos va a posibilitar la variedad y nos va a ofrecer la experiencia. En ese sentido, vamos a tomar y tener en cuenta el aspecto formativo. Los alumnos deben de mejorar en todos los campos y alcanzarlo desde el único modelo, pues el progreso de la enseñanza consiste en el dominio creciente de una variedad de modelos, en la capacidad. La formación del profesorado debiera recoger esta realidad y preparar los futuros profesionales. La conciencia flexible y de creatividad debe caracterizar el desarrollo de enseñanza, tomar en cuenta un modelo para desarrollar las competencias profesionales, la búsqueda de un modelo perfecto que resuelva todos los problemas educativos está en contra de la realidad educativa en el aula. La existencia de un modelo único por ser atractivo, ¿sí?, representa una utopía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, maestras y maestros? Los modelos existentes que hemos trabajado, que hemos mencionado durante el desarrollo de nuestra materia, tenemos que identificarlos. La utilización por parte de ustedes, los docentes, van a poder establecer un modelo, reconstruirlo, poderlo aplicar tomando en cuenta las características de los alumnos. El docente no es ciego, está en constante práctica del aula. Con mayor grado de explicación está desde estas concepciones sobre la enseñanza de los alumnos, las posibilidades de obtener resultados, la importancia de los contenidos, de sus propias convicciones personales, el valor de los proyectos curriculares, ¿sí?, de poder tener un carácter personal, social, estratégico, que hemos de pensar razonablemente que cada uno de los periodos de tiempo en los que se conviene, en los que se establece, las acciones cotidianas que tienen su referente en los modelos de enseñanza. En ese sentido, podríamos mencionar que es necesario poder establecer algunos modelos, como en el caso de los de escala, los analógicos, matemáticos, los teóricos, los modelos que constituyen objetos reales en los cuales vamos a establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la conceptualización del aprendizaje, desde la determinación de la concepción de la cultura, de poder alcanzar las interacciones, de poder potenciar las estrategias, de construir una estructura profunda a niveles de prescripción bastante significativos, desde las concepciones del alumno y del aprendizaje, desde la condición humana, el modelo de interpretación desde un pensamiento del docente, la normatividad, desde el contexto social cultural, desde las estrategias de acción referidas a los ámbitos académico
procedimental, social y personal. Una estructura profunda donde vamos a ver las concepciones del aprendizaje desde la investigación sobre la enseñanza. No puede ser alejada de los procesos de razonamiento y aprendizaje del alumno. En ese sentido, las tendencias, las concepciones que se han configurado desde un marco de los trabajos, en tanto a la clarificación del proceso en el cual, bueno, vamos a establecer la postura de tomar en cuenta la necesidad de aprendizaje de los alumnos. Esta perspectiva constructivista cognitiva mantiene que los alumnos son creadores y constructores de sus propios conocimientos y destrezas, ya que nos lleva a tomar en cuenta la acción interpretativa del alumno, la creación y la construcción de sus propios conocimientos y destrezas, y precisamente esa reestructuración cognitiva de las concepciones del aprendizaje. La perspectiva sociocultural centrada en la comunidad defiende que el aprendizaje y el razonamiento son procesos sociales que ocurren en los contextos, en los individuos. Para ello es importante tomar en cuenta el papel de las relaciones sociales, de la comunidad, de la cultura, de la cognición y el aprendizaje. La perspectiva centrada en el lenguaje está referida básicamente a las categorías centradas en la lingüística y en el proceso social lingüístico, donde se mantiene que los procesos de enseñanza-aprendizaje van a estar vinculados al razonamiento, donde la tendencia distingue tres tipos de teorías sobre el proceso en el aula, centrada en el lenguaje, el interés, ¿sí?, los conocimientos, las oportunidades. Podríamos decir que la concepción de la práctica docente desde el proceso de enseñanza-aprendizaje está determinada por diferentes concepciones para mejorar el desarrollo de la condición humana, aprendiendo a conocer el ser humano. Es complejo esta necesidad de enseñar a vivir aprendiendo a ser. Hemos de considerar que el objeto de la educación no es dar al alumno unos conocimientos cada vez más numerosos, sino crear en el alumno un profundo, un escenario, un abanico de oportunidades para que aprenda. Aprendiendo a ser la mayor aportación del conocimiento de este siglo XXI, siendo conocimiento de los procesos. La educación debe contribuir a la autoformación de la persona, aprender y asumir la condición humana,
aprender a vivir, aprender a convertirse en un ciudadano con democracia, que defienda el proceso de la solidaridad y la responsabilidad, la conciencia en el sentimiento de nuestra pertinencia y de nuestra identidad. Aprender la cultura, la naturaleza, el contenido de esta dimensión que en muchas de las ocasiones se da y es poco trascendente. Una educación basada en el desarrollo, en la esencia del ser humano, de poder atender el conocimiento escolar como un reflejo de una estructura social más equilibrada y de poder plantear los contenidos en una situación de la vida cotidiana, que sean para diseñar y encontrar en gran medida los procesos epistémicos, la convicción del contenido para poder establecer el proceso, nos lleva a cabo en poder comprender el aprendizaje, en ese sentido, los contenidos que van presentes y también van a establecerse desde el proceso en la cual nosotros, como parte del proceso educativo, vamos a trabajar, ¿sí? Por eso, la necesidad de tomar en cuenta la actividad social que nosotros, como partícipes de un proceso, realizamos. Vamos a considerar, maestras y maestros, la actividad de la teoría en el aula, que la estimulación apropiada es importante, un ambiente rico en materiales diversos, fáciles de poder manipular, propicia el aprendizaje de los alumnos, donde la función del docente es reflexionar en la práctica y sobre la práctica, de tomar en cuenta para poder conseguir una conducta eficaz, desde un método técnico, donde las destrezas del docente deben de tenerse para conseguir una conducta y llegar al éxito de la enseñanza, que va a depender del compromiso, del comportamiento del docente, desde un método reflexivo de la práctica y sobre la práctica, donde el contexto, las creencias y las características de los alumnos es fundamental, que en la actualidad sabemos que el éxito pedagógico va a estar vinculado al comportamiento y al pensamiento del alumno, en el contexto, en el programa, en el quehacer de la práctica educativa, identificar y conseguir un alto grado de compromiso en las tareas individualizadas, tomar en cuenta un clima atractivo, adecuado en los espacios y propiciar información, proporcionando el feedback, la retroalimentación del proceso sobre la ejecución, poder describir la conducta docente, hacer esta valoración eficaz, alcanzando los problemas y las causas que los motivan y proponer las alternativas de actuación. Las destrezas en la enseñanza del profesor competente, reflexivo, que domina las destrezas, pero que también la capacidad de poder analizar
y reflexionar sobre su actuación. ¿Sí? Este conjunto de conductas técnicas que realiza el profesor en el aula le permiten enseñar con mayor eficacia la presentación de las tareas, el aprovechamiento del tiempo, la corrección de la ejecución, la organización del aula. Estas son las destrezas de enseñanza, ¿no? La presentación para generar la atención del educando, desde la introducción, la explicación y el lanzamiento de la misma. También tomar en cuenta la organización del aula para el aprendizaje, que esta es una serie de procedimientos formales que se utiliza para movilizar y coordinar al grupo con el objetivo de hacer más eficaz la enseñanza. El principio básico de participación individual del educando, según ejecución simultánea, la alternativa, con respecto a la información eficiente, de la información, del material, del control de la clase, donde vamos a tomar en cuenta las categorías de la planeación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la evaluación y los aspectos que intervienen, que son fundamentales que nosotros identificamos. Entonces, podríamos decir que la estimulación apropiada es importante para generar un ambiente rico en materiales y de fácil manipulación para el educar. Bueno, maestras y maestros, de esta manera les invitamos a que revisen cada una de las actividades que hemos diseñado para este seminario de modelos educativos, donde pudimos identificar las características de cada uno de ellos y ver su importancia y remarcar más que todo que existen diferentes modelos y que nosotros vamos a tomar en cuenta las características, el contexto, las necesidades de nuestros educandos para poder aplicar alguno de ellos. Podemos establecer la importancia y el impacto que tiene el Instituto Hellmans. Les desea éxito en sus actividades y les invita a continuar con su formación. Nos vemos pronto, maestras y maestros. Saludos.